Bienvenidos a este primer debate de la diplomatura en el módulo 1, en el cual vamos a exponer la doctora Carol Kotler y yo nuestros puntos de vista sobre 3 preguntas previamente establecidas. Vamos a mostrar nuestros argumentos y compartir con ustedes qué es la opinión que tenemos sobre el tema. La pregunta central es si se puede curar la hipertensión esencial, pero la primera pregunta, Carol, es si realmente la hipertensión esencial existe. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Si yo tengo que hablar desde lo semántico, Sebastián, te diría que esencial, la verdad que no creo que exista. Si vos me decís que es esencial que una persona tenga la presión alta, por supuesto que no estoy de acuerdo. Si me querés decir que en vez de esencial diésemos en llamarla hipertensión de origen primario, o de causa idiopática o desconocida, yo no creo que así uno pueda sostener mucho tiempo más en el año 2021 que existe. ¿Por qué? Porque las causas se pueden conocer. Lo dijimos en la clase que di yo para este módulo, causas de hipertensión arterial esencial, y dijimos que si contásemos con que sí existen sin duda algunos polimorfismos genéticos, como el del angiotensinógeno que mencionamos, a ello le agregamos factores hipertensores que podría ser que asociado uno con otro te genere que un individuo tenga hipertensión arterial. Ahora, ¿eso es esencial? No, te estoy diciendo la causa. Así que esencial, primaria o idiopática, para mí no es. Así que te diría que lo que existe es que no tenemos recursos para investigar la causa de hipertensión arterial en todos los pacientes, que no sabemos si justificaría hacer la investigación y que con eso podrías modificar el curso de la enfermedad. Me parece que lo que existe es que no podemos usar todo lo que deberíamos para hacer el diagnóstico. Es un tema de limitaciones, pero no de que existe la hipertensión esencial. Bueno, mi punto de vista al respecto es que, vamos a establecerlo desde el punto de vista biomecánico, que es lo que más me gusta a mí, que es casi una opinión de cirujano, por decirlo así. Entonces, los cirujanos no se preocupan por qué pasan las cosas, pero pasan. Entonces, esencial, idiopática, criptogenética, primaria, realmente es una discusión semántica. Pero hemos visto, y es una concepción que podemos manejar ambos y que hemos compartido con otros médicos también, es que no es hipertenso el que quiere, sino el que puede. Entonces, hay todo un proceso fisiopatológico esencial, que es multicausal, que tiene que ver con la carga genética, que tiene que ver con los factores ambientales, que tiene que ver hasta con la polución ambiental, y eso es esencialmente la causa de la hipertensión arterial. Desde que dijiste que el cirujano o que vos verías como que es un tema semántico y que no tiene relevancia, ya no estoy de acuerdo. Porque no es un tema semántico, porque si nosotros pudiésemos decir, conozco la causa, porque tuviese los recursos para eso, conociendo la causa de algo es mucho más sencillo ir a buscar el tratamiento adecuado. ¿Cómo están los pacientes, cómo están los pacientes en la Argentina y en el mundo controlados? ¿Bien o mal? Mal. Entonces, ¿sirve lo que vos decís? No, sirve probablemente más explorar algo distinto, porque si seguimos todo el tiempo cometiendo los mismos errores porque no cambiamos la dinámica o el sistema de cómo trabajamos. Repito la idea, no es hipertenso el que quiere, sino el que puede. Entonces, todo ese proceso, desde el punto de vista biomecánico, es esencial. Desde la concepción del término hipertensión arterial, estamos hablando de que la arteria está enferma y siempre es multicausal. Nunca podemos encontrar una causa única. Entonces, ese término esencial involucra la concepción que estamos tratando, aparte de compartir con ustedes, de que esto es multicausal, que son múltiples los mecanismos fisiopatológicos y que la arteria tiene que estar dañada y tiene que estar dañados los mecanismos de amortiguación de la presión arterial para que el paciente finalmente podamos llamarlo hipertenso. Pero estamos absolutamente de acuerdo entonces, porque me estás dando la razón a mí. Increíble. Me estás dando la razón a mí. Que no existe la hipertensión esencial, idiopática o primaria, que lo que existe es aumento de la tensión parietal en una arteria dañada, una pérdida de los mecanismos de amortiguación del sistema de la homeostasis, del equilibrio, y que eso hace que aumente la presión arterial. O sea, hay un montón de causas que vos las dijiste, que las podríamos identificar, entonces eso hace que se enferme la arteria, que se enferme el sistema cardiovascular. Entonces, esencial, idiopática o primaria, no, vos estás mencionando las causas. Es cierto. Debo de darte la razón, por única vez, de que siempre que podamos encontrar una causa va a ser mucho más fácil encontrar una solución para el paciente. La realidad hoy por hoy, que lo que queremos trasladar también en la práctica cotidiana que tenemos todos, es que no tenemos siempre los recursos o la mentalidad para buscar las causas específicas. Entonces,
el concepto esencial también involucra un sistema de protección del acto médico para que el paciente sea bien controlado, al menos inicialmente, en la medida que por ahí podemos tener recursos para buscar una causa específica. No sé si eso estás de acuerdo. Bien, a ver, después de esta discusión tenemos que pasar a la segunda pregunta, por supuesto. Todos habrán visto el OVNI anteriormente, ¿no? Y esto no dimos ninguna opinión respecto de eso. Pero sí respecto a la posibilidad de hacer una cirugía de esta hipertensión y poder curarla definitivamente. ¿Te parece que eso es posible? Sí, en eso sí yo estoy totalmente a favor de considerar que la hipertensión arterial se puede curar, que sí existe una cura para la hipertensión arterial. ¿Qué quiero decir con eso? La cura es para esa sumatoria entre este mecanismo o esta causa de predisposición genética, vulnerabilidad genética, que la mencionamos en la clase, a una pérdida de la habilidad del sistema renal para el manejo de la carga de sal y para el manejo del impulso, la hiperactivación por estrés, que se junta con estos factores riesgo cardiovasculares, factores presores, que unidos generan el aumento de la cifra de la presión y la lesión biomecánica de la pared y de todo el sistema. Entonces, uno puede, si vos no podés modificar el gen, puedo modificar todo el entorno que hace que la vulnerabilidad genética se una a este estado opresor, a estos factores hipertensos, que nos podría corregir eso. Entonces voy a curar el valor de la presión arterial elevada. No voy a curar el gen, pero voy a curar la hipertensión, que la hipertensión hoy por hoy en el mundo, la hipertensión es un valor, una cifra de presión arterial. Entonces yo puedo bajar ese valor de la presión arterial y el sujeto está curado a lo mejor sin fármacos. Ahora, ¿sabes cómo te lo voy a explicar para que se entienda? Porque me embrollo con el asma bronquial. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener un paciente que tiene enfermedad asmática bronquial y que hay alérgenos que hacen que se dispare la crisis de broncoespasmo. Entonces, elimino esos alérgenos, no existen esos alérgenos en donde él vive y en su contexto de vida diaria, entonces va a tener el genotipo que lo hace vulnerable al asma bronquial, pero no va a tener la crisis asmática y no va a necesitar ningún fármaco. Es una manera de entender que se puede curar la hipertensión arterial. No sé si es exacto el concepto de cura, pero está bastante cerca. A ver, otro punto de vista que es particularmente el mío, aunque tiene muchas aristas esta discusión, es que hasta que el paciente llega a la definición de hipertensión arterial, sea por 130-80 o sea por 140-90 o más, ya se ha dañado el sistema. Hay fatiga de material, hay pérdida de mecanismos de amortiguación, hay un acostumbramiento a funcionar mal de todo el sistema con un gran gasto de energía cardiovascular y un cerebro que no alcanzó a volver atrás esa alteración de la homeostasis. Por supuesto el riñón tampoco, el corazón se ha ido adaptando, se hipertrofia, hay disfunción endotelial que puede ser reversible o no, y hay alteración sobre todo de la microestructura de las arterias. Esto de que justamente podemos curar, lo que podemos curar es la expresión clínica que tiene la enfermedad hipertensiva, en parte por la cifra de presión arterial. Pero no vamos a poder reorganizar el colágeno totalmente alterado que tiene la aorta, no vamos a poder volver atrás toda la inflamación de la médula renal, no vamos a poder volver atrás toda la vasa vasorum hiperdesarrollada y la inflamación que eso produce, aunque la inflamación tenga su reversibilidad. Entonces, particularmente creo que no se puede curar la enfermedad hipertensiva, sí podemos retrasar su progresión y controlar las variables hemodinámicas que la definen clínicamente todos los días. Es como el envejecimiento, ¿no? Uno puede establecer un montón de intervenciones que no van a hacer que rejuvenezcas, pero sí que pares de envejecer. Si eso es cura o no, depende de cómo lo querramos interpretar, pero sí creo que muchos pacientes, al menos lo vivo en mi práctica de todos los días, muchos pacientes con el diagnóstico desde lo fisiopatológico adecuado y el tratamiento basado en eso, llega un momento donde sus arterias están elásticas, donde sí se reduce la velocidad de la onda de pulso, vos lo sabés, los estudios de biomecánica que vos haces a muchos de mis pacientes lo han demostrado, y a los tuyos, y en ese momento uno muchas veces puede dejar atrás el tratamiento farmacológico. Respecto a esta pregunta, yo quiero poner dos conceptos a partir de lo que vos has disparado como origen de pensamiento.
esto, la velocidad de pulso, que es la expresión clínica más simple que tenemos, aparte de la presión de pulso, para ver cómo se ha desordenado el sistema y cómo se ha reorganizado la rigidez de la pared arterial. Cuando se controla, además de la presión arterial, los pacientes tienen la menor tasa de eventos cardiovasculares. Esto se ha visto en los últimos estudios a gran escala que modificaron las últimas guías americanas. Quiero un concepto más, que me preocupa mucho porque es muy utilizado en la práctica cotidiana por muchos médicos y por la gran mayoría de los pacientes. A ver, no se puede curar la enfermedad hipertensiva, se puede controlar la presión arterial, pero las drogas son mucho más que hipotensores. Las drogas son modificadoras del curso de la enfermedad. Entonces, una vez que logramos controlar la presión arterial, una vez que tenemos un paciente que logra sus cifras por debajo de 135-85 diurno o debajo de 130-80 en consultorio, sobre todo si tiene factor de riesgo, no debemos quitar el tratamiento, quitar la estrategia que hemos puesto porque ya está controlado. Digamos, este es un concepto realmente muy común, tanto para la presión arterial como para el colesterol, como para otras variables biológicas, salvo que eso esté produciendo un daño adicional original, por ejemplo, hipotensión ortostática, por ejemplo, síncopes, en fin, pero salvo en esos muy pequeños casos, o que el paciente desarrolle demencia por hipertensión de larga data y que la presión arterial baja puede empeorar su cuadro, yo creo que hay que seguir considerando que el paciente no está curado y seguir manteniendo el efecto adicional de las drogas, aparte del control de presión arterial. Me parece que es una visión limitada, porque vos mismo me lo dijiste antes y lo entiendo así, limitada. ¿Por qué me parece limitada? Porque si la presión arterial, la hipertensión, tiene dos componentes en cuanto al diagnóstico, por lo que venimos discutiendo en el curso y vamos a avanzar en eso, el valor de presión arterial y el daño de la pared arterial. Tengo un paciente de 55 años que tiene hipertensión arterial. Inicié un tratamiento que, además de ser fármacos que bajan la presión arterial, son fármacos que remodelan y son básculo y cardioprotectores. Nefroprotectores también, si querés, endotelioprotectores, lo que quieras. El paciente estaba con sobrepeso, bajó el sobrepeso, bajó el colesterol, tiene glucemia normal, come semillas, está espléndido, buena adherencia a todo. La presión empieza a bajar, tiene ortostatismo, le suspendo la medicación, le pido un monitoreo de 24 horas, está normal, tiene 122, ¿te pasó alguna vez? Seguro, 122/70 en el mapa de 24 horas. Entonces, por las dudas, para no suspenderle la medicación y ir contra lo que estoy diciendo yo y que el doctor Obregón también dice, le hago un estudio vascular. ¿Cómo está la rigidez de sus arterias? La velocidad de pulso con un buen tratamiento en 6 meses puede retrogradar y volver a un valor normal. La tiene normal. Entonces, mi paciente de 50 y algo de años, que era hipertenso y tratado, bajó su presión arterial a tal nivel que, porque cambió el estilo de vida, remodelación, a tal nivel que tengo que suspenderle la medicación porque está con ortostatismo. Entonces vos me decís que lo debería seguir tratando, que sería un error. Le hice un estudio vascular y la rigidez arterial también está bien. ¿Por qué lo tengo que tratar? ¿Quién le hizo el estudio vascular? Vos, que sos muy confiable. Bien. Bueno, yo entiendo que te queden pocos pacientes que te vayan a ver y por eso tenés que basarte en anécdotas, pero en realidad lo que estamos planteando es para la generalidad de los hipertensos. O sea, ¿qué hacemos con el 80-90% de los pacientes? No. Entonces, con mi paciente, con el que te acabo de decir, me tenés que decir qué hacer. ¿Qué? Te estás escapando por la tangente. El punto que quiero resaltar es que no tenemos que confiarnos en la anécdota del buen control de la presión arterial, sobre todo en países como el nuestro, donde los cambios de peso, sobrepeso de los pacientes, los cambios estacionales, nos hacen tomar una foto que no es real. La anécdota es la medicina basada en el individuo. O sea, podemos, también las dos cosas que estamos diciendo. En la mayoría de los sujetos es como vos decís, de acuerdo. No hay que suspender, como tampoco hay que suspender la estatina cuando baja el colesterol. Hay que ver todo el resto del panorama. Si el paciente tenía aterosclerosis subclínica, hay que seguir con la estatina. Ahora, en nuestro caso, lo que estamos contando, puede existir este paciente. Será la anécdota, será el porcentaje menor. Pero si existe, está bien. Y en ese caso, se curó la hipertensión. También es cierto que una de las cosas que yo le digo a mis pacientes es que hay una gran cantidad de pacientes que podemos resolver
la situación clínica, que incluso no usamos más el concepto de medicación para toda la vida porque hay pacientes que nos sorprenden, hay pacientes que realmente hacen las cosas muy bien y esa relación médico-paciente que podemos lograr puede ser objetiva en ese sentido. Tomemos el caso para la tercera pregunta, como esta señora que está muy bien controlada pero está a punto de pasarle algo. Entonces, ¿tenemos que controlar la hipertensión arterial o tenemos que controlar al hipertenso? Es una pregunta rebuscada, si no, o complicada, pero ¿cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Tratar el signo o tratar a la persona? ¿Tratar la enfermedad o al enfermo? Es realmente algo que hasta filosófico. Creo que lo expliqué en el ejemplo, anécdota que puse casualmente en la pregunta anterior. Creo que hay que tratar la enfermedad y tratar al enfermo. Es diferente el enfermo que la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay pacientes que podés lograr las metas y igual presentan un ataque cerebral o un ataque cardíaco. Entonces, los sujetos son diferentes, no es nada más que lograr ese valor numérico con el que venimos atándonos, que nos limita realmente a lo largo de las décadas, que es excelente para la medicina poblacional. Maravilloso y bienvenido sea y apliquémoslo. Pero en el individuo tenemos que lograr aplicar también una medicina basada no solo en la evidencia de las grandes poblaciones, sino en la experiencia individual de cada uno y de los maestros o los referentes. Y me parece que es importantísimo que no es tratar nada más que la enfermedad, hay que tratar al enfermo. Puedo curar la enfermedad y no curar al enfermo. Bueno, en eso finalmente estamos de acuerdo. Enfermos solamente hay uno por persona y enfermedades hay muchas, pero la mayoría tiene un comportamiento fisiopatológico común, o por lo menos una gran cantidad de mecanismos fisiopatológicos comunes a todos. Pero sin duda que enfermos vamos a tener uno solo, cada persona tiene su nombre, cada persona tiene su comportamiento y justamente lo que le estamos proponiendo en este programa de entrenamiento es adquirir las herramientas clínicas y de pensamiento necesarias como para individualizar el tratamiento, aunque sea el tratamiento lo mismo de una persona que la de la otra persona que sigue en el consultorio, pero que podamos pensar individualmente. Carol, ¿algún mensaje final? Que estoy casi en todo de acuerdo con vos, menos en las dos primeras preguntas. Muy bien, yo no estoy de acuerdo en nada. Nos vemos. Chao.